Mis queridos amigos, muy buenas tardes. Vamos a reflexionar hoy sobre el Evangelio que se nos propone este domingo 13 durante el año ciclo C, que está en Lucas 9, 51, 62. Yo no acostumbro a leer el Evangelio, de por supuesto que ustedes tienen una Biblia y lo pueden buscar y lo conocen, lo leen, y lo mío es un comentario que puede ayudar o no a entender o tener una mirada a veces un poco distinta o novedosa sobre el Evangelio. Hoy el Evangelio se puede separar en dos partes. Comienza la primera parte diciendo Lucas que Jesús sube a Jerusalén, está en camino hacia Jerusalén. Lo narra como una peregrinación al templo, pero no una peregrinación cualquiera, como hacían los judíos piadosos todos los años, sino que nos dice expresamente y sitúa, y esto es muy importante, esta subida de Jesús a Jerusalén cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo. Y esto dice que cuando pasa esto, Lucas dice, Jesús se encaminó decididamente a Jerusalén. Es un camino de Jesús hacia Jerusalén que él lo recorre decidido, sabiendo a qué va, a Jerusalén, consciente de lo que supone esa ida, esa subida y ese encuentro con la realidad y con todo lo que supone Jerusalén. Entonces manda mensajeros a prepararle alojamiento en un pueblo, que él venía de Galilea, tiene que atravesar el país de Samaria y para llegar a Judea, donde está Jerusalén, y manda unos mensajeros para que le preparen alojamiento en alguno de los pueblitos de Samaria. Son samaritanos que están históricamente, desde hacía siglos, peleados con los judíos, por diversas razones. Al subir a Jerusalén, no los reciben nunca los samaritanos, a ningún judío. Al volver de Jerusalén parece que sí, los recibían, incluso les vendían alimentos, etc., hacían sus negocios, pero no en la subida a Jerusalén. No apoyaban esa ida piadosa de los judíos al templo. Ellos adoraban a Dios en otro templo. Tal vez ni siquiera rechazaban a Jesús por ser Jesús, simplemente por ser judío. Capaz que ni sabían quién era Jesús. En ese sentido, Jesús, interesante, corre la suerte que corrían todos sus compatriotas, ¿no? De ser rechazados por los samaritanos. Bien, ahí tenemos la reacción de dos de los discípulos, Santiago y Juan. Jesús les había puesto el apodo hijos del trueno. Le preguntan a Jesús si desea que manden un rayo del cielo, que caiga un rayo del cielo y los fulmine, ¿no? Que mal rayo los parta. Bueno, si ustedes tienen curiosidad, tomen el capítulo 1 del libro segundo de los Reyes, los 10 primeros versículos del capítulo 1 del libro 2 de los Reyes, donde van a encontrarse una escena del profeta Elías en el que pasa una cosa que tiene que ver con esto. No les voy a adelantar de qué se trata. Bueno, Jesús, cuando hacen esta propuesta, Santiago y Juan, los reprende, ¿no? Y se los increpa, la misma palabra que Jesús usa contra los demonios, los increpa, ¿no? Obviamente es una actitud y una pregunta de los discípulos que no proviene del buen espíritu. Lamentablemente durante siglos la Iglesia actuó con el espíritu de estos hijos del trueno y no con el espíritu de Jesús. Las guerras de religión al interior mismo de la Iglesia, entre cristianos, ¿no? La imposición por la fuerza del cristianismo y del bautismo, la persecución a judíos, maometanos, la quema de brujas, la Inquisición. Fíjense, recién en el siglo pasado, en el Concilio Vaticano II, 1960, la Iglesia reconoció como derecho humano la libertad religiosa, en un famoso documento del concilio que se llamaba Dignitatis Humanae, de la dignidad humana, de la dignidad humana. Bien, nosotros tal vez hoy nos toque pedir perdón, digamos, ¿no? Por los tantos pecados de nuestra Madre Iglesia en esta línea, por no haber actuado durante tantos
años, tantos siglos, ¿no? Con el Espíritu de Jesús. Pero también está bueno que nos preguntemos nosotros frente a este texto, bueno, ¿cuál es mi actitud frente al que me rechaza o nos rechaza? O frente al que habló o creo que habló mal de mí o habló por detrás de mí, al que me criticó. ¿Cuál es mi actitud? O frente a la persona que me niega su cooperación, frente a que actúa infringiendo normas o costumbres que son socialmente aceptadas y no son las mías, frente a que no piensa como yo, frente a que tiene una ideología distinta, frente al que está del otro lado de la grieta, frente al que no actúa como yo lo esperaba, incluso fíjense frente a los delincuentes, frente a los corruptos. ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué despiertan en mí, no? Y a veces sin ir tan lejos, pienso en los que estacionan su auto delante de mi garage y me impiden salir o entrar con el auto. O frente al referí, que en un partido de fútbol intrascendente creo que cometió un error, nos bombeó. O frente al que por descuido o desidia conduce mal su auto y me pone en peligro o se pone en peligro. Tantas situaciones así, ¿no? A veces frente a una desobediencia de tus hijos, como se despierta una reacción muchas veces desproporcionada, violenta. Entonces la invitación hoy es a que pensemos, ¿no? Y descubramos muchas veces cuánta violencia anida en nuestros corazones, ¿no? Por ahí alguna vez los más memoriosos recordarán que alguien decía que todos teníamos un enano fascista dentro nuestro, ¿no? Agazapado dentro de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son mis mecanismos, nuestros mecanismos, los que utilizamos en esas circunstancias, ¿no? Que son conflictivas, adversas, difíciles, que cuando hay que gestionar lo que es diferente, o el ninguneo, incluso la traición, el desengaño, ¿no? Cuando alguien te incumple una promesa, ¿no? O frente a ciertas personas, cierto tipo de personas, situaciones, colectivos políticos, sociales, raciales. Preguntémonos si no nos surge ese mal rayo los parta. Si no nace de nosotros a veces este deseo de destruir al enemigo, ¿no? O no nace el insulto o el deseo de venganza, ¿no? O desearles lo peor. Digo, puedo aceptar, y acá viene la exigencia más difícil de Jesús, ¿no? Puedo aceptar, respetar, incluso amar al enemigo, devolver bien por mal. En Jesús efectivamente pone la vara tan alta, ¿no? Yo te invito a que hoy pidas al Espíritu que te regale las actitudes de Jesús, ¿no? Que sane esos lugares de tu corazón, de mi corazón, donde hay heridas viejas, frustraciones, tal vez necesidades insatisfechas, ¿no? De esos lugares donde anida y donde brotan, ¿no? Nuestras violencias, tus violencias, mis violencias. Bueno, la segunda parte, les decía, de este texto, no es muy largo, pero tiene dos partes bien claras, ¿no? Que no vamos a comentar, se refiere al seguimiento de Jesús. El evangelista plantea tres personas, tres situaciones, en que o bien se ofrecen para seguir a Jesús, o Jesús mismo llama. Y también aquí aparece como muy alta la vara de Jesús, como muy exigente se muestra Jesús con quien desee seguir sus pasos, acompañarlo hacia Jerusalén, compartir con él la vida, compartir con él la misión. Frente a esto simplemente la pregunta del millón sería esta, ¿no? ¿Yo sigo de verdad a Jesús? ¿Vivo de verdad sus enseñanzas? ¿Es el Evangelio el criterio de juicio para evaluar, decidir, actuar en mi vida cotidiana, ¿no? ¿En qué lugar de mi escala de valores, no teórica, ¿no? No la escala de valores que marca mi vida, está el compromiso con Jesús, con la iglesia, con la comunidad cristiana? ¿En qué lugar está el anuncio del reino? ¿En qué lugar pongo en mi tiempo, en mi calendario, el tiempo de oración personal, de lectura de la palabra, el servicio a los necesitados? ¿Ven? O tal vez he acomodado a Jesús y a su palabra a mis exigencias, y entonces me he fabricado un cristianismo cómodo, burgués, una fe o una religiosidad a mi medida. Un Dios que es apenas, si quieren, como una imagen, un buzón,
donde deposito mis intenciones, mis necesidades, mis deseos, sobre todo cuando me doy cuenta de que hay situaciones que escapan a mis fuerzas y a mis posibilidades, ¿no? En la palabra de Dios no es para aprenderla de memoria, para estudiarla, para repetirla como un loro, o para usarla, peor todavía, ¿no? Y argumentar con ella a favor de lo que yo pienso, ¿no? Es más bien un espejo frente al cual yo puedo o debo mirarme, evaluarme, para conocerme más, dejándonos evaluar sinceramente por esa palabra, dejándonos juzgar por esa palabra. Este domingo, la palabra que se nos regala creo que nos puede ayudar a conocernos mejor, a desenmascarar si de verdad lo sigo a Jesús, o si más bien lo pongo consciente o inconscientemente a mi propio servicio, ¿no? Bueno, queridos hermanos, un abrazo grande para cada uno, para cada una, y que tengan todos una muy buena semana.